Ya, Ok, doctor, un gusto. y gracias a ustedes. Buenos días, bueno, ya buenas tardes con todos los presentes. Soy doctor Mangiari Tello del Hospital Hipólito Unanue, urologo. Vamos a comenzar la clase magistral de cáncer de próstata. Vamos a hablar sobre la definición. Bueno, esta es una alteración histológica del epitelio glandular asignar de la próstata, ¿no? Ustedes ya saben que la próstata es un órgano que tiene una parte glandular y otra parte que no es no glandular. Entonces, la parte glandular es la zona donde se va a originar este tipo de neoplasia. Estamos hablando del tipo de neoplasia que es el adenocarcinoma. Adeno viene de glándulas, carcinoma, cáncer de glándula. Entonces, hablamos de la propia glándula. ¿Qué es lo que se va a ver con mayor frecuencia en la práctica diaria, ¿no? O sea, casi 95-97% de los cánceres prostáticos son de adenoscarcinomas, ¿no? Entonces es importante. Por lo tanto, en esto va enfocado la exposición. Hablar un poco de la próstata, sobre sus funciones, sus relaciones anatómicas, ya me imagino que los han mencionado en la clase de hiperplasia prostática, que lo hizo muy bien el colega Lo. Ya entrando al tema de epidemiológico, si bien es cierto, esta es una enfermedad que pues, es muy frecuente en los países del tipo occidental, ¿no? Viene a ser la segunda causa de muerte, ¿no? Y los datos epidemiológicos de casos nuevos por año también están en aumento, ¿no? Y no dista de nuestra realidad nacional, porque nuestra realidad nacional indica lo mismo, ¿no? Indica que nuestra incidencia y nuestra mortalidad también está en aumento a medida que pasan los años. Acá tenemos un cuadro un poco histórico de los años 90 y comienzo de los años 2000, en lo que la incidencia del cáncer de próstata por 100.000 habitantes ha ido aumentando, ¿no? De tal forma que actualmente llega hasta más o menos a 20 la incidencia, ¿no? Y la mortalidad igualmente ha aumentado. De tal forma que este tópico o este ítem dentro de las clases urológicas es importante tenerlo en cuenta porque la idea actual del Ministerio de Salud es hacer un chequeo preventivo a edades tempranas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, ¿no? Que vamos a ver posteriormente. Entonces, el chequeo es básico para poder controlar esta enfermedad, hacer un diagnóstico precoz y, por lo tanto, salvarlo o curarlo, ¿no? Lo mismo, datos de Estados Unidos, la neoplasia más frecuente y la segunda causa de muerte. En Estados Unidos, el riesgo de morir es de 3%, un 2% ocurre entre los 55 años, y a medida que pasen los años, lógicamente, el riesgo de morir también va aumentando, ¿no? Entonces, de tal forma que llega a un 28% entre los 50 y 70 años y a un 70% en algunos pacientes de 75 años. En Perú, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, han hecho un estudio epidemiológico durante los años 2010 a 2012, donde lo distribuye según edad, ¿no? Lógicamente igual, ¿no? Igual que pasa en los países occidentales, nuestro país también no dista de que haya algún cambio, es lo mismo, ¿no? A medida que pasen los años, el porcentaje de aparición de esta enfermedad va aumentando, ¿no? De 55 a 74 años, en un 26.4%, y en el grupo de edad de 75 a más años, lógicamente que también ha aumentado 27.2, ¿no? En nuestro Perú, en nuestra nación, si bien es cierto, en el sexo masculino es el cáncer que está en primer puesto, que afecta al varón, y segundo también es el cáncer que más produce mortalidad, ¿no? Acá tenemos un cuadro epidemiológico sobre el riesgo acumulado de desarrollar cáncer de próstata a medida que pasen los años. Esto está relacionado a los años y al riesgo de tener un cáncer. Entonces he visto que a partir de los 40 hasta los 85 más años, cómo va subiendo la curva, ¿no? El gráfico hacia arriba. A menos años,
menos probabilidad. Entonces, de tal forma de que se ha visto que a partir de los 40, 1 sobre 12.474 habitantes va a desarrollar un cáncer prostático. Y así vemos que a medida que pasen los años va aumentando, de tal forma que otro ejemplo podemos ver que a partir de los 60 años, 1 de 78 varones va a presentar un cáncer prostático y mucho más, lógicamente, cuando tiene 80, 85 años, donde 1 sobre 8 o 1 sobre 6 varones va a tener un cáncer prostático, ¿no? Esta es una tabla de incidencia y mortalidad de cáncer prostático, ¿no? Entonces hemos visto que la incidencia durante los últimos años ha aumentado. Hace como 15 o 20 años atrás, el cáncer más frecuente en el varón era el cáncer de estómago, el cáncer gástrico, de ahí seguía el cáncer pulmonar y en tercer lugar estaba el cáncer prostático. Pero ya en los últimos 10 años esto ha cambiado y poniendo en primer lugar el cáncer prostático. Entonces acá la incidencia durante este estudio, durante los años 2010 a 2012, vemos la incidencia de casos nuevos, ¿no? En este periodo ha llegado a casi 6.000 casos nuevos de incidencia y la mortalidad en 2000, ¿no? El porcentaje total de casos llega a 21.3 para la incidencia y para mortalidad en 16%. Y el riesgo acumulado de 0,74 años, la incidencia llega al 5.4%, ¿no? Esto se ha visto, este es un registro que se ha visto en Lima Metropolitana, ¿no? Durante la publicación del año 2016. Acá tenemos casos nuevos de cáncer registrados en neoplásicas en periodo 2006 a 2015 para ambos sexos, tanto para hombre como para mujer. Lógicamente, el cáncer que más frecuentemente se ve en la población es el cáncer de cuello uterino, que es mujeres, luego sigue el cáncer de mama, el cáncer de estómago, pero ambos sexos por si acaso, el linfoma de No-Hodgkin y la próstata estaría en el quinto lugar, ¿no? Igualmente, ya hablando solamente separando en cuanto a sexo, en hombres, la próstata es en el primer lugar, como ha ido aumentando a partir de los años 2000, comienzo de 2000 hasta 2005, como ha ido aumentando esta neoplasia, ¿no? En segundo lugar sigue el estómago, luego sigue el linfoma, luego el piel, el cáncer de piel y por último el pulmón. Entonces, como les decía, acá hay que hacer un chequeo preventivo sobre el cáncer de próstata. Sobre todo, acá hablando de aquellos varones que tienen factores de riesgo, ¿no? Entonces, aquellos que tienen factores de riesgo debe ser chequeo temprano, a partir de los 45 años, y posiblemente yo creo que la edad va a cambiar, tal vez con los años llegue a hacerse en edades más tempranas, a partir de los 40, pero eso ya lo veremos de acuerdo a la experiencia que veamos con el transcurso de los años. Hasta ahorita es a partir de los 45 aquellos que tienen factores de riesgo y aquellos que no tienen factores de riesgo a partir de los 50 años. ¿Y quiénes son aquellos que tienen factores de riesgo? Pues lógicamente aquellos que ya tienen cierta edad, aumenta el porcentaje de tener cáncer prostático. Como hemos visto en el cuadro epidemiológico, casi un 75% tiene mayor probabilidad de tener un cáncer prostático si tiene mayores de 65 años. Los factores genéticos, si bien es cierto, ya los han mencionado en algún momento, si hay un familiar directo que tiene cáncer, el riesgo se multiplica por 2 veces, que tenga el hijo, ¿no? Si hay 2 o más familiares con cáncer prostático, o sea, no solamente el papá, el abuelo, el tío, este riesgo se aumenta de 5 a 11 veces más. La raza morena tiene mayor predisposición a tener cáncer prostático que la raza blanca, en una relación de 2 a 1 más o menos, ¿no? De 2 a 1. La obesidad también tiene mayor riesgo de tener cáncer prostático. Por ahí es importante recalcar nuevamente de que lo relacionan a la vasectomía, a las enfermedades de transmisión sexual, a las ETS. Realmente eso nunca se ha demostrado que tenga validez, ¿no? Por lo tanto, no está considerado como factor de riesgo esos dos temas, ¿no? La vasectomía o las enfermedades de transmisión sexual.
Como les mencioné, casi el 95% de los casos son adenocarcinomas, ¿no? Y hay un 5% restante del cáncer prostático que son de otro tipo, pues puede ser el sarcoma, el carcinoma epidermoide y el carcinoma de células transicionales, ¿no? Felizmente digo que es menos porcentaje, es más raro encontrar esto, porque estos cánceres que son el 5% son más letales, más agresivos. El paciente no dura, sobre todo si es un sarcoma o un carcinoma epidermoide, el paciente no dura un año, dura meses nomás, en cuanto a la sobrevida. En cambio, cuando es un adenocarcinoma, como bien explicaron en el grupo de práctica, el tiempo de sobrevida sin hacer nada a veces, dependiendo también del tipo de agresividad del adenocarcinoma, porque tenemos el tipo de agresividad según los Gleason, ¿no? Y el estadiaje, pues, es de evolución lenta, ¿no? A veces sin hacer el mayor tratamiento o mayor cosa, el tiempo de sobrevida es hasta 5 años, ¿no? Promedio. En cuanto a la zona de McNeil, como ya les he mencionado en práctica, ya creo que por cansancio ya conocen las zonas topográficas de McNeil de la próstata, pues prácticamente un 65 a 70% de los cánceres está en la zona verde, ¿no? Como ven ahí, es la zona periférica donde se va a sentar generalmente el cáncer prostático. También podría ser en la zona central o en la zona transicional, pero básicamente la zona que se ubica el cáncer prostático en la zona periférica. Y la zona periférica, si se dan cuenta, abarca la parte del vértice prostático y la cara posterior de la próstata, ¿no? Como ven en el gráfico, en el corte sagital, ¿no? El lado derecho. De tal forma que es fácil identificar mediante el tacto rectal. Es por eso que el tacto rectal palpa la parte posterior de la próstata. Entonces, la parte posterior generalmente está ubicada en la zona periférica, o sea, la cara posterior, y eso es identificable por el tacto rectal con el dedo, ¿no? Entonces, podemos identificar la parte periférica de la cara posterior y podemos poder saber si hay alguna alteración en cuanto a la consistencia, la superficie, la movilidad, ¿no? Entonces, características atribuibles a, por decir, ¿no? Una próstata pétrea, un nodular, superficie regular, no es móvil, lógicamente sugestivo de un cáncer. Entonces siempre un tacto rectal anormal. Anormal es indicativo de hacer un estudio más profundo, en este caso una biopsia. Bueno, en cuanto a la prevención, se ha hablado mucho sobre la prevención. Yo me acuerdo en los años 90, hubo muchos artículos. Si ustedes googlean o buscan en las bibliotecas, revistas de cuanto a prevención del cáncer prostático de los años 90, a fines de 90, hablaban mucho de la vitamina D, tocoferol, el selenio, el zinc, etcétera, etcétera, que tenían efectos protectores, antioxidantes prostáticos que prevenían el cáncer prostático, pero lamentablemente esos estudios quedaron sin efecto a medida que pasaron los años. Entonces, al final no hubo una evidencia clínica sobre este tema. Igualmente pasó a comienzos del año 2000, hubo un antioxidante que se llama, que lo produjo un laboratorio que no me acuerdo ahorita el nombre, pero extraía este antioxidante a nivel del tomate, ese famoso licopeno, ¿no? El licopeno, que era un antioxidante que salía del tomate, también se veía en muchos estudios europeos que prevenían el cáncer prostático. Pero eso lamentablemente también igual se cayó, no hubo un gran fundamento y al final no, no fue muy aceptado, sobre todo por los oncólogos, ¿no? Y acá no está colocado, hay un medicamento, o no un medicamento, sino un extracto del fruto que también se ha extraído de la granada. No sé si ustedes una vez han comido granada. La granada es un fruto de España, que tiene unas pepas rojas, ¿no? Entonces, de ese fruto se ha extraído una sustancia que se llama Punicum granatum. El Punicum granatum, que lo comercializan hasta ahora, y algunos colegas de clásicas lo usan como preventivo. Bueno, hay varios estudios actuales sobre eso, y se usa como el único producto a nivel nacional que se encuentra con el nombre de Urofenal de 250 cada 12 horas como preventivo. Hay varios estudios que sustentan esto, pero veremos con el tiempo pues si en verdad es verdad o no, ¿no? Esto siempre es así, ¿no?
En cuanto a la dieta, se ha visto, sí, no solamente en estudios antiguos, sino hasta recientes, que el consumo de vegetales crucíferos, col, brócoli, repollo, aparentemente sería un factor preventivo, ¿no? Y lógicamente también el consumo de pescado, que tiene omega 3, que haría un factor preventivo sobre el cáncer prostático, ¿no? Sobre todo en estudios en que han comparado el tipo de alimentación que usan los países orientales con los occidentales, ¿no? Los orientales consumen bastante pescado, en cambio los occidentales más comida chatarra, y eso lógicamente aumenta la obesidad y mayor riesgo de cáncer prostático. En cuanto a la fisiopatología, este es un cáncer definitivamente andrógeno dependiente. ¿Andrógeno dependiente de qué? De la testosterona. Y la testosterona que uno forma, lo forma la célula de Leydig, que está a nivel de los testículos, en la zona intersticial, ¿no? Fuera de los túbulos seminíferos, donde las células de Leydig van a ser las que van a originar la testosterona del 95 al 97% a nivel del cuerpo, a nivel del hombre, ¿no? En cuanto al tema de la otra fuente de producción de testosterona, viene a ser las glándulas suprarrenales, ¿no? Las glándulas suprarrenales, a nivel de la corteza renal, la corteza suprarrenal, a nivel de la zona reticular, es la que produce el 3 o 5% restante de la testosterona en el varón, ¿no? Entonces, sumando, 95 más 5 serían un 100% de la testosterona. Entonces, esta testosterona va a ir por circulación y va a llegar hacia la glándula prostática. La forma como va a distribuirse la testosterona por vía sanguínea puede ser testosterona total, que viene siempre ligada a una proteína, o testosterona libre, que es un 2 o 3%. ¿Quién estimula la testosterona a nivel testicular? Pues la única hormona que estimula la producción de testosterona es la hormona liberadora, la hormona luteinizante, a través de la LH, ¿no? Hormona luteinizante. ¿Y quién estimula a nivel de la glándula suprarrenal? Es la ACTH, ¿no? La adrenocorticotrópica. Este es un gráfico bastante puntual, bastante didáctico sobre el tema de cómo se va a producir las alteraciones a nivel del epitelio glandular. Como vuelvo a decir, estamos hablando de adenocarcinoma, y el adenocarcinoma es andrógeno dependiente. Entonces acá tenemos por circulación, por vasos sanguíneos, cómo llega la testosterona a nivel extracelular, ¿no? Y hay enzimas que están fuera de la célula y dentro del citoplasma celular del epitelio glandular, donde va a descomponer la testosterona en dihidrotestosterona. Lógicamente, la dihidrotestosterona, como ustedes saben, es un componente básico para formar la hiperplasia prostática. Pero a nivel del cáncer, esta dihidrotestosterona va a producirse un complejo que en un comienzo es inactivo, se va a activar con una fosforilización por efecto de las quinasas, y esta fosforilización que hace que el receptor androgénico esté muy activo, ingrese por translocación al interior del núcleo epitelial. Y va a producir una serie de alteraciones, sobre todo sobre el ADN, ¿no? ¿No? Produciendo alteraciones de la transcripción, ¿no? Y produciendo alteraciones histológicas a nivel del epitelio, ¿no? La otra fuente de cómo se activan las quinasas es por el efecto de estos elementos que están afuera, que son elementos que a veces, como ya les mencioné, esto es una enfermedad genética, hay ciertos genes que van a estimular también la estimulación de la vía de las quinasas por medio del crecimiento intracelular, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, va a activar como un receptor a nivel del epitelio, la vía de las quinasas, y el tema va a ser la fosforización del receptor androgénico activo, ¿no? Normalmente el cuadro clínico en sí del cáncer prostático en estados iniciales es totalmente inactivo, ¿no? O sea, quiere decir que no va a haber síntomas, ¿no? No va a haber síntomas en estados iniciales. Cuando es un cáncer recién localizado, no hay síntomas, ¿no? Cuando el cáncer ya empieza a progresar,
va a presentarse diferentes síntomas. No digo va a progresar, está ya extendiéndose. Puede ser a la vejiga, produce hematuria, ¿no? Porque invade el epitelio urotelial de la vejiga. Hematospermia, cuando invade las vesículas seminales. La vesícula seminales, como mencionaron, fabrica más o menos el 60% del esperma, ¿no? Uropatía obstructiva cuando cierra la uretra por el crecimiento, ¿no? Y dolor óseo cuando produce metástasis a nivel de los huesos, ¿no? Entonces, ya cuando hay sintomatología, hay que pensar que este cáncer ya esté avanzado. ¿Ok? El diagnóstico, lógicamente, que se basa en dos pilares básicos, no ha cambiado eso, el tacto rectal. Si bien es cierto, el tacto rectal no duele, es parte del examen físico, por eso se dice que es barato, porque no se agrega un monto por hacer un tacto rectal, es parte del examen físico al varón dentro de la consulta. Hasta ahorita no ha sido sustituido por algún otro examen. Y bueno, acá las edades ya han cambiado a partir de los 45 años, aquellos que tienen factores de riesgo, y a partir de los 50 años, aquellos que no tienen factores de riesgo, ¿no? Su sensibilidad va de un 67-69% y especificidad de 89-97%. Un valor predictivo positivo para tener cáncer de 11% a 63%. Lógicamente que el cáncer, que el tacto rectal puede haber zonas erróneas en las que nos puede decir que sospechar un cáncer, que podemos confundirlo con áreas de infarto, donde se ven zonas nodulares, ¿no? Zonas poco duras. Hay un cálculo que puede quedarse enclavado en próstata y puede sentirse algo medio duro, también puede pasar. La hiperplasia también produce nódulos, por si acaso, ¿no? Que pueden ser atribuidos al NM prostático. Pero aún así, el tema si es que no va a cambiar, ¿no? Si es que nosotros tenemos un tacto rectal normal, lógicamente tenemos que demostrar que haya un cáncer o no lo haya, ¿no? Esa conducta no cambia. En cambio, el PSA es una sustancia que se forma a nivel del epitelio glandular prostático. Es una gaminoseminoproteína. Es el único órgano que va a formar PSA, no hay otro órgano que forma PSA. Lógicamente que esto se le dice que es órgano específico, pero no es cáncer específico. El punto de corte normalmente de 0 a 4, ¿no? De 0 a 4 hasta ahora no ha cambiado esto, sí, igual. Y cuando los valores están en la zona gris, o sea, en la zona que va de 4 a 10, se llama la zona gris, o la zona dudosa, hay un 25 a 35% que tiene posibilidades que sea un cáncer prostático. Lógicamente aumenta a un 50 a 80% cuando los valores son mayores de 10, ¿no? Cuando estamos en la zona gris, que es de 4 a 10, entonces tenemos que usar algunos otros protocolos para poder evidenciar si tenemos que hacerle o no una biopsia prostática al paciente, en la que tenemos que usar otros exámenes laboratorios como es el índice de PSA, la velocidad de PSA, ¿no? Y hay otro que falta, la densidad de PSA. Todos están relacionados con el PSA libre, ¿no? Entonces, en líneas generales, el PSA libre, cuando está normal o alto, más que PSA total, lógicamente esto va a indicar que el PSA libre tiene mucho más relación con una hiperplasia prostática o un crecimiento benigno. Cuando el PSA libre es muy bajo, está más relacionado al tema de que esto sea un cáncer. De tal forma que el índice PSA es la división de PSA libre como numerador y PSA total como denominador. Entonces, si es menos, si es menos del 20%, en algunas literaturas o algunas otras dice menos del 18%, lógicamente que eso indicaría que podría ser mayor posibilidad de tener un cáncer de próstata, ¿no? Igualmente pasa con la velocidad de PSA, ¿no? Si al paciente se le hace PSAs cada año y el PSA llega a mayor a 0.8, o sea, promedio 1,
lo va aumentando uno por año, entonces también tiene mayor posibilidad. ¿Ok? En cuanto a exámenes auxiliares, tenemos el tema de... Un ratito. En cuanto a exámenes auxiliares, tenemos los exámenes de imágenes, ¿no? En este caso sería la ecografía. La ecografía, básicamente para ver la próstata y sospechar un cáncer, es la ecografía transrectal, ¿no? Se coloca un traductor transrectal, ¿no? Para poder ver la próstata en forma mucho más exacta, ¿no? Cómo está su anatomía. Normalmente, ¿qué deberíamos ver en la zona prostática? Como vemos acá en la imagen de abajo, a la izquierda, vemos la cara posterior, que está justo en la zona del círculo bien redondito, donde está el ecógrafo. Vemos la cara posterior y la cara anterior más arriba, cerca de la vejiga, ¿no? Va a haber una zona sospechosa, que es la zona hipoecogénica. Sospechosa, no es patognomónica, pero la más sospechosa, pensando que sea un cáncer, son zonas más oscuras en la próstata, son zonas hipoecogénicas. Entonces, esas zonas hipoecogénicas, tenemos que tener mucho cuidado porque podría ser que el cáncer esté en esa zona. Entonces, cuando se hace la ecografía transrectal para ver la próstata y ya el paciente tenga que ser sometido a una biopsia, debe ser las tomas más representativas en esa área, ¿no? Entonces tenemos en la figura 3 una zona pequeña, un nódulo hipocogénico en la zona, casi en la parte media del lóbulo, donde se hizo la biopsia y salió un Gleason de 6, ¿no? Un Gleason intermedio. Luego tenemos en la figura 4 donde vemos un gran nódulo, de tal forma que si se dan cuenta en la cara superior de la próstata está totalmente alterado, o sea, la parte de la cápsula está tomada, ¿no? Este es un estadio posiblemente T3, un T3, en la que ocupa casi la totalidad del lóbulo derecho, y al hacer la biopsia se encontró un Gleason de tipo 8. ¿Ok? Este es el ecógrafo transrectal, donde se hace el examen, donde vemos la próstata. Entonces, visualizamos una pantalla. Lógicamente que la biopsia prostática debe ser, el ecografista debe ser una persona bastante entrenada, porque acuérdense que la ecografía es operador dependiente, depende de quién lo haga, ¿no? De la experiencia que tenga cada ecografista, ¿no? Y con la ecografía, a través de este ecógrafo transrectal, colocamos una aguja de biopsia paralela al ecógrafo transrectal, de tal forma que se va tomando las biopsias en forma, observando qué zonas tenemos que tomar, ¿no? Entonces, lógicamente que la biopsia prostática tiene ya un esquema en la que pueden ser 6 tomas, 10 tomas, 12 tomas, se puede mapear toda la próstata, ¿no? No exceder mucho las muestras, porque también el riesgo de la biopsia es el siguiente, ¿no? Exagerar el número de biopsias prostáticas, el riesgo de producir una infección en esa zona es alto, porque si se dan cuenta es transrectal, entonces el recto tiene muchos microbios. Es por eso que los pacientes, antes que se haga una biopsia, debe hacerse una preparación debidamente, ¿no? O sea, hacerse un enema, una cobertura antibiótica profiláctica 3 días antes, con antibióticos para anaerobios, gram negativos, gram positivos, ¿no? Y lógicamente también pedir un perfil de coagulación, porque si bien es cierto, la biopsia prostática es otra complicación aparte de las infecciones, es el sangrado, no la hematuria. Este es un algoritmo bastante interesante en el que vemos que si el tacto rectal es sospechoso, entonces al paciente se le hace una ecografía transrectal con biopsia, ¿no? ETR significa ecografía transrectal. Si el tacto rectal es normal, vemos el PSA, si es menos de 4, si el PSA está de 4 a 10 o el PSA mayor de 10. Si el PSA es mayor de 10, lógicamente ingresa a la ecografía transrectal con su biopsia, como hemos visto. Si es de 4 a 10, tenemos que valorar estos protocolos
del PSA libre, el índice PSA, la densidad del PSA. Y si es menos de 4, lógicamente al paciente le decimos que venga el próximo año. El diagnóstico definitivo, lógicamente, lo va a dar la biopsia. Los demás son presuntivos, o sea, nos ayudan como herramientas. Una vez que encontramos que sale adenocarcinoma, tenemos que ver el Gleason. ¿Cómo es el Gleason, no? El Gleason da el grado de pronóstico del paciente. El Gleason son patrones glandulares donde va del 1 al 5, de tal forma que se toman dos patrones y se suman los dos patrones. Lógicamente que en la biopsia van a pesar los patrones más alterados, ¿no? Los dos patrones más alterados, eso es lo que va a sumar el Gleason. Entonces sumamos los dos patrones, va a ser siempre el Gleason de 2 a 10, no existe de 1 a 10, existe de 2 a 10 porque se toman dos patrones. ¿Ok? Acá tenemos una descripción cómo son los patrones glandulares, cómo se van a alterar a medida que pasa, vamos aumentando el número. Esto lo pueden leer ya en su libro. Y posteriormente lo que vemos que el Gleason de 2 a 4, el cáncer de escasa agresividad, crecimiento lento y por lo tanto mejor pronóstico. Que ese sería el bien diferenciado, ¿no? También conocido bien diferenciado. Gleason bien diferenciado de 2 a 4. El Gleason de 5 a 7 es el cáncer de próstata de agresividad intermedia o moderadamente diferenciado. Y la escala de Gleason de 8 a 10, cáncer de próstata de alta agresividad y peor pronóstico, que sería el Gleason de pobremente diferenciado, pobre paciente, ¿no? Pobremente diferenciado. Lógicamente que Gleason tiene algunas limitaciones, ¿no? Porque es difícil a veces mapear toda la próstata. Los tejidos que se sacan a nivel de la biopsia son tejidos muy chiquitos, milimétricos. Máximo de longitud tendrá 1 centímetro, pero de milímetros será de grosor 1 milímetro, 2 milímetros, no más. Entonces, cuando son próstatas muy grandes, tal vez no se logra coger todo el tejido que uno quisiera. Es por eso que el Gleason está limitado. Y lamentablemente no podemos biopsiar toda la próstata porque pues, es imposible, ¿no? Entonces, es por eso que el Gleason se subestadia. O sea, a veces el Gleason verdadero es un número 8 y en las biopsias encontramos un Gleason más bajo, ¿no? Eso siempre pasa en la práctica diaria, encontramos un subestadiaje, ¿no? Con número 5, 6 o 7, y al final cuando se opera la próstata, o se saca la próstata, encontramos un Gleason mucho más alto, a veces 9 o 8 o 10. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? Esta es la progresión de la enfermedad a medida que pasan los años, ¿no? Tenemos una neoplasia intraepitelial, que es una neoplasia de alto grado, que es el NIP3, que no se considera cáncer por si acaso, es un precursor, pero no se considera, a veces las biopsias nos van a encontrar. Tomamos las biopsias y encontramos neoplasias intraepiteliales que dicen NIP de alto grado o NIP de bajo grado. No podemos etiquetarlos como cánceres todavía hasta nuevamente decir al paciente que se va a tener que hacer una nueva biopsia después de unos meses. Una vez que ya se diagnostica pues, y se encuentra que sí hay un cáncer, un adenocarcinoma, pues puede ser localizado, localmente avanzado, estadio 3, o enfermedad metastásica, estadio 4. Cuando se hizo hormonoresistente, cuando la primera fase de tratamiento, que es el bloqueo androgénico total que se usa en la enfermedad metastásica, no resulta, eso se llama resistencia a la castración, hormonoresistencia, entramos a un estadio también llamado D3. ¿Cuáles son los TNM? Bueno, esto es una repetición, lo que hemos hecho en la práctica, el T1, el T1A, el T1B, el T1C, ¿no? Solamente para recordar, el T1A y el T1B son, repito, incidentales, ¿ya? Por favor. Son incidentales. En estos pacientes el PSA y el tacto fueron normales. Se sometió a una cirugía endoscópica, que es una revisión transuretral, y lamentablemente se encontró que había un porcentaje de cáncer. Por lo tanto, este 1A, este 1B son incidentalomas, que se encontraron al momento de hacer una operación en una próstata benigna. En cambio, el T1C es lo contrario, ya ha habido algo que sospechaba que había un cáncer, un PSA elevado, una biopsia positiva, entonces se llama T1C, ¿no? El T2A y T2B. El T2A significa que hay un lóbulo involucrado, menos del 50%, un lóbulo,
donde se ve la zona verde, ¿no? El T2B cuando abarca más del 50% de un solo lóbulo, y el T2C cuando abarca ambos lóbulos. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, la parte rosada, o la parte rojita que se ve en la zona periférica de la próstata, no está invadida, ¿no? No está tomada. Acá tenemos un locográfico, un corte sagital de la próstata, un T2A, un T2B. El T2A en un solo lóbulo, menos del 50%, y T2B cuando es mayor del 50%. Si se dan cuenta, puede ser palpable, sí se podría hacer palpable, porque está en la zona periférica, ¿no? Y el estadio, perdón, el T3 indicaría pues que ya ahí ha habido ya una toma de la cápsula prostática, como ven, la parte verde ha tomado la parte rosada. Puede ser un lóbulo, ambos lóbulos, y el T3B básicamente cuando ya abarca la vesícula seminal, ¿no? El T4 es cuando ya abarca órganos vecinos de la próstata. ¿Cuáles son los órganos vecinos? Nuestra vejiga, abarca parte del piso de la vejiga, abarca parte de la pelvis ósea, ¿no? O los músculos elevadores del ano, el esfínter externo, todo lo que está cercano a la próstata. Acá tenemos un localmente avanzado, un T3B, donde abarca las vesículas seminales, y un 4 donde ya abarca, si se dan cuenta, piso de la vejiga y la parte posterior de la próstata, generalmente los músculos elevadores del ano. En cuanto al N, que son los ganglios, ¿no? N ganglios, NX, linfáticos regionales no clasificados, el N0 sin metástasis, y el N1 metástasis en los linfáticos regionales. Entonces es importante conocer cómo se va a ubicar los ganglios linfáticos en la próstata, porque eso es lo que vamos a ver cuando hacemos el estadiaje, ¿no? O sea, cuando usemos como herramienta los exámenes de imágenes, sea la tomografía o la tomografía con emisión de positrones, que lamentablemente no existe en el Perú, o tal vez la resonancia, nos va a ayudar a ver los ganglios. Entonces, para poder ubicar en las imágenes dónde están los ganglios, necesitamos saber cómo es la cadena ganglionar en la próstata, cómo es el drenaje linfático. Entonces, el primer drenaje o primer ganglio que se va a ubicar para buscar esto es a nivel, la primera parada es a nivel del ganglio obturador. El ganglio obturador, como ven abajo, ¿no? Luego ahí siguen los ganglios hipogástricos o los ganglios ilíacos internos, los de amarillo. Luego va subiendo hacia los ganglios inguinales, los inguinales, los presacros, y de ahí siguen los paraórticos, de tal forma que se va hacia la parte retroperitoneal de los ganglios, ¿no? Entonces, estas zonas tenemos que visualizarlas al momento de hacer los exámenes de imágenes tomográficos. La metástasis, bueno, MX, metástasis no clasificada, M0 sin metástasis a distancia, y M1 si hay metástasis a ganglios linfáticos, a huesos o otras localizaciones como las vísceras, ¿no? ¿Qué pasa con el cáncer avanzado? Esta es la forma como se disemina, ¿no? La linfática ya la hemos mencionado. La hematógena también se puede diseminar por vía hematógena. A veces pregunta el examen cómo se disemina por vía hematógena, se va generalmente los tumores. A nivel de la diseminación a nivel venosa, que es a nivel de las venas vertebrales, es por ahí donde se va a comprometer los huesos, ¿no? Entonces hay una diseminación por vía venosa, ¿no? En la que va a ir a caer sobre los huesos. Diseminación directa, ya la hemos mencionado, por órganos vecinos. Y diseminación en la uretra o en la vejiga, donde va a haber hematuria, ¿no? Es la tomografía espiral multicorte que nos ayuda a ver sobre todo metástasis ganglionaria o metástasis a órganos vecinos o otros órganos, nos ayuda mucho. Es la única herramienta que tenemos, aparte de la resonancia que también nos ayuda mucho, pero el examen mucho más exacto no está acá, es la tomografía con emisión de positrones, que usan la sustancia radioactiva para poder encontrar mejor las zonas de metástasis, sobre todo la tipo ganglionar, ¿no? Que nos interesa para poder hacer un buen estadiaje, un buen seguimiento, un mejor pronóstico al paciente, ¿no? La mamografía ósea está indicada sobre todo en aquellos pacientes donde hay dolor óseo, dolor de cadera,
ya tienen diagnóstico de cáncer, lógicamente. Entonces, una vez que tengan el diagnóstico de cáncer, tenemos que ver si hay molestias óseas o no, parestesias, algo que pueda indicar de que haya un compromiso óseo. Entonces ahí pedimos la gamografía ósea, donde vemos imágenes de tipo osteoblásticas de formación de huesos, que son las más oscuras, que se va a ver con el tendencio 99. Y normalmente se aplica esto, se pide esto cuando hay dolor óseo, cuando el Gleason es mayor de 7, o el PSA está mayor de 15 nanogramos por mililitro, ¿no? Esto es importante recordarlo, cosa que los mencioné en la práctica de hoy, en el caso clínico del paciente que tiene un cáncer localizado, donde usamos tres herramientas acá, el PSA, el PSA, el T y el Gleason. ¿Para qué sirve esta estadificación de amigo? Para poder someter al paciente si se va a hacer una cirugía radical, que es el gold standard para la cirugía de cáncer localizado, ¿no? Y asimismo plantearle si se va a hacer un vaciamiento ganglionar o no, ¿no? Entonces, hay tres patrones acá de bajo riesgo y riesgo intermedio y alto riesgo para solamente aplicar, nuevamente repito, para cáncer localizado, ¿no? Donde evaluamos el PSA, si es menor de 10, el Gleason menor de 6, o un T1C o un T2A, ¿no? Bajo riesgo. Normalmente con esto, si es un paciente que tiene estas características de bajo riesgo, una simple prostatectomía radical sería la solución. Si es riesgo intermedio de alto riesgo, que ya vengan los valores como van aumentando, ¿no? El T también. Entonces, en esto se aplicaría intermedio y alto riesgo una cirugía radical, o sea, una prostatectomía asociada a una linfadenectomía inguinal bilateral. Este es otro gráfico de cómo se evalúan los estadios 1, 2A, 2B, 3 y 4. El estadiaje tiene que ver mucho con el tratamiento. Una vez que ya estamos estadiados al paciente, hacemos el tratamiento. Entonces, si es un estadio 1 a 2, el gold estándar sigue siendo la cirugía radical prostática. Y si el paciente no aplica para una cirugía por X motivos, porque tiene un alto riesgo quirúrgico, es un paciente muy avenido a menos, tiene mucha edad, muchas morbilidades, entonces que la cirugía va a ser más riesgosa que otra cosa. Hay otras opciones como son la radioterapia, la braquiterapia, la crioterapia, que no se usa acá, implantes, observación también podría ser, o monoterapia hormonal, ¿no? Si un paciente está en estadio localmente avanzado, estadio 3 también llamado, hormonoterapia, radioterapia a los 3 meses, hormonoterapia por 2 o 3 años. Puede ser esto intermitente o no, dependiendo de cómo evolucione según PSA. El PSA no solamente ayuda como pilar para hacer un diagnóstico, como base para ayudar a hacer el diagnóstico, sino también sigue como seguimiento, como es un marcador sérico para hacer el seguimiento del paciente que una vez que se ha sometido a cualquier tratamiento del cáncer, ¿no? Y va a ser nuestro termómetro para ver si el cáncer está controlado o no, el PSA, ¿no? Y por último, la enfermedad metastásica lo usamos como primera fase de bloqueo androgénico total, que su nombre indicaría es bloquear la producción de testosterona a nivel de los genitales y las suprarrenales, ¿no? Esto es lo mismo que ya mencioné, el paciente estadio 1 y 2, localizado de bajo riesgo. La cirugía radical puede ser, si no aplica para una cirugía radical por X motivos, usamos lo siguiente, ¿no? ¿Y cuál es lo siguiente? Lo que se usa actualmente en neoplásicas, si lo usan, la braquiterapia, que generalmente lo realiza el radiólogo intervencionista, el urólogo no se mete acá. En otros países sí el urólogo lo hace, sobre todo la implantación de las semillas lo hace el urólogo, donde se implantan semillas pues, de paladio, oro, dependiendo del metal, porque esos metales van a captar mejor la radiación. Se usa radiación, sí se usa, pero en bajas cantidades, ¿no? En bajas dosis de centigrados. No como una radioterapia convencional donde la irradiación es mucho más fuerte, ¿no? Entonces estas semillas que se introducen dentro de la próstata, es como hacer una biopsia, pero no se saca nada, no se introduce ahí semillas de paladio, sobre todo paladio, a veces, bueno, ahora es un poco difícil, ¿no? Porque es muy costoso, pero paladio es lo que se usa más.
ayuda a que esa radiación esté permanentemente ahí metida para matar las células neoplásicas, ¿no? Lógicamente que la briqueterapia, pues, va a producir un tema de disconfort en el paciente, síntomas como inflamación prostática, dolor al orinar, algunas molestias, ¿no? La radioterapia, pues, es una cantidad de radiación mucho mayor cantidad de radiación, mayor cantidad de centigrados, perdón, a pesar que se hace con equipos que localizan la radiación en un solo punto, ¿no? Pero aún así dañan a órganos a tejidos sanos cerca de la próstata, sobre todo la vejiga y la zona rectal, ¿no? Eso se llama radioterapia con acelerador lineal, ¿no? Los aceleradores lineales grafican dónde debe ir concentrada la mayor cantidad de radiación. Pero como vuelvo a repetir, pues los órganos vecinos a veces se afectan. Y es por eso que tenemos casos de que hay hematurias por cistitis actínica por radioterapia o sangrados rectales por inflamación del recto. La radioterapia, como usan con aceleradores lineales, van graficando donde hay la mayor cantidad de radiación. La braquiterapia, como ya mencioné, se utiliza pues como unas agujas especiales donde se van sembrando las semillas de paladio dentro de la próstata. Y por último, según la clasificación de Amico, si es de alto riesgo, tenemos que hacer, como ya vuelvo a repetir, la cirugía radical más la vaciamiento ganglionar. Lógicamente, la cirugía radical da una expectativa de vida mayor de 10 años al paciente. Tenemos que tener un paciente ideal para hacer esta cirugía, no un paciente de bajo riesgo. Y segundo, hay que hacer un buen consentimiento informado porque las complicaciones que puede originar la cirugía radical prostática tiene que estar enterado el paciente, que lo más frecuente vemos, y siempre llega a la consulta después de ser operado, es la incontinencia urinaria, lo más frecuente después de este procedimiento, y la otra es la disfunción sexual o la impotencia sexual, que es lo mismo, ¿no? Entonces eso hay que explicarle antes al paciente para que después de pasar la cirugía no se le sorprende y te reclamando, ¿no? Porque puede estar reclamándote y diciendo me hubiese hecho otro procedimiento que estaría dentro de las posibilidades, ¿no? Puede ser la braquio o la radioterapia. Pero bueno, el tema está ahí, ¿no? Entonces hay que explicar bien al paciente antes de hacer este tipo de cirugía, ¿no? Ahora, la prostatectomía radical puede ser de forma abierta, forma laparoscópica o robótica, como ustedes han mencionado, ¿no? La laparoscópica sí se hace acá a nivel Perú. Los hospitales de Seguro Social, Revalidati, Almenara, hacen cirugías radicales prostáticas. Algunos hospitales de MINSA también lo hacen. Ok, la robótica no lo hacen porque no tenemos robots hasta ahora que yo sepa, ninguna clínica particular tenga. Los hospitales del Ministerio de Salud tienen, por si acaso. Y si se va acompañado, según la clasificación de Amico, a hacer un vaciamiento ganglionar, lo hacemos. Si es de riesgo intermedio o altos, entonces sí se va a hacer, ¿no? Ya les mencioné las complicaciones de la cirugía radical, lo más frecuente es la disfunción sexual y la incontinencia urinaria, ¿no? Como vemos acá. La braquiterapia también tiene complicaciones, ¿no? En el mismo porcentaje que el anterior, y la bloqueo androgénico total también tiene algunas complicaciones, como son ginecomastias, sofocones e impotencia sexual, ¿no? En estadios 4 usamos el bloqueo androgénico total, que significa la castración la castración significa bloquear los andrógenos en forma total. Y el bloqueo androgénico consiste en eliminar la producción de testosterona, ¿no? Como habíamos mencionado, es andrógeno dependiente, por lo que tenemos que eliminar la supresión o suprimir los andrógenos, que en este caso es la testosterona, y tenemos que suprimir los que producen este andrógeno. Entonces, ¿cómo tenemos que bloquear la fuente? Es o bien haciendo una castración quirúrgica, que sería la orquiectomía, o la farmacológica, que sería usando agonistas o antagonistas de la hormona liberadora luteinizante. Eso generalmente se obtiene en ampollas. Repito, los agonistas, antagonistas, que es una castración tipo farmacológica, es usando medicamentos que van a bloquear a nivel central la hormona liberadora de la LH,
Por lo tanto, no va a haber quien mande esa orden de la hormona luteinizante para que se fabrique testosterona. Entonces, eso viene en esos medicamentos, que son fármacos, vienen en ampollas, que son mensuales, trimestrales, semestrales, dependiendo de la marca. Pero claro, eso vas a bloquear un 95-97% de la testosterona a nivel testicular, pero a nivel del otro bloqueo androgénico que nos falta, que es un 3 a 5%, que es a nivel de las suprarrenales, eso lo vas a hacer con los antiandrógenos. Hay diferentes tipos, esteroideo, no esteroideo, pero la finalidad de los antiandrógenos, que son esos solamente, repito, solamente los antiandrógenos vienen por vía oral, vienen para tomarse. Lo que va a hacer, su mecanismo de acción es bloquear el receptor androgénico a nivel de la glándula prostática por competitividad, y por lo tanto la testosterona que viene de las suprarrenales no va a hacer efecto. Entonces, con la suma de ambos, la castración más el bloqueo androgénico que viene de las suprarrenales, lograríamos bloquear en forma completa al 100% que la testosterona no ingrese a la glándula prostática. Entonces, esto es lo que decía, que informa la testosterona. La orquiectomía es un procedimiento quirúrgico, ya estamos hablando de una castración quirúrgica. Ese es el efecto que se produce al momento de hacer la orquiectomía, cómo se va produciendo la deprivación de la testosterona poco a poco. La castración química, que se hace con la hormonoterapia, usamos los análogos de la hormona liberadora hormonal luteinizante, y eso va a producir una disminución de la producción de testosterona. Los antiandrógenos vienen de dos tipos, no esteroideos y esteroideos, todos por vía oral, ¿no? Usamos actualmente los no esteroideos porque los esteroideos producían muchos problemas, efectos adversos como ginecomastia y etc. Los no esteroideos no producen tanto este problema, y usamos básicamente la bicalutamida o la frutamida. Lógicamente, estos pacientes, una vez sometidos a este tipo de tratamiento, estamos hablando de un estadio 4, ¿no? Tienen que ser monitoreados cada 3 meses con marcadores tumorales, que es el PSA, de repente cada 6 meses con algún examen de imágenes, como son las tomografías, examen de imágenes, y evaluar cómo le está yendo, ¿no? Si eso no va bien, empieza a dispararse el PSA, ¿no? A subir, o en las imágenes de tomografía indican que hay presencia de ganglios retroperitoneales o algo más, pues, tenemos que, eso ya entraría al otro tema, que sería resistencia a la castración, donde el tratamiento no va bien, y por lo tanto ya hay medicamentos que son específicamente cuando son pacientes resistentes a la castración. Esto puede presentarse a los 4, 5, 6 años durante la evaluación o el control que se hace a estos pacientes, ¿no? Entonces usamos otro tipo de medicación, que podría ser la abilaterona, que sean dosis diarias, o en su defecto ya usar otros medicamentos quimioterápicos como la enzalutamida, también es otro medicamento que usan mucho los oncólogos, ¿no? Entonces esto entraría un tema ya básicamente ya en forma coordinada con la oncología médica. ¿Ok? Estos son los agonistas de la LHRH. Estos todos, la castración química, que en la primera fase utilizan ampollas intramusculares. Usamos mucho el acetato leuprolide y la triptorelina, ¿no? De 3.75 dosis mensuales. Y la dosis va aumentando a medida que sea más meses, ¿no? Las dosis son mensuales, trimestrales o hasta semestrales, hasta que se controle bien el cáncer, ¿no? ¿Podemos suspender en algún momento? Sí, en el caso de que el PSA llegue llegue a cero, ¿no? Si el PSA llega a cero, pues excelente, este es un tratamiento excelente, ¿no? Pero si el PSA empieza a subir 2, 3, 4, entonces ya la cosa no está yendo bien. Bueno, eso es básicamente a grandes rasgos lo que quiero exponer sobre este tema. Yo creo que acá lo fundamental de la clase es hacer el diagnóstico en forma precoz, y el paciente, lógicamente, darle una buena información, que su chequeo, todo varón debe ser sometido a un chequeo preventivo, tenga factores de riesgo o no tenga factores de riesgo,
porque si no, esta enfermedad se nos va a escapar de las manos y vamos a tener más casos de cánceres a medida que pasen los años. Yo creo que esto va a ir aumentando, más aún con estos últimos años de pandemia que hemos tenido, donde se ha dejado de lado esto. Y eso es lo que vemos normalmente en la práctica diaria, en los hospitales donde ya tenemos pacientes muy complicados, en los que ya tienen pues compromiso de toda la vejiga, ya tenemos que mandar a la oncología a ver qué cosas se puede hacer, ¿no? Entonces, nos ha ganado este tema de la pandemia. No sé si tiene alguna pregunta con respecto al tema. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. A partir de los 50 años, ¿con qué frecuencia se tiene que hacer el tacto rectal? Bueno, el tacto rectal es básico. Normalmente lo que se recomienda hacer es primero hacer un PSA, una ecografía y luego el tacto rectal. ¿Por qué? Porque se dice de que hacer el tacto rectal en la primera consulta no es lo más ideal. Sería después de sacar el PSA, porque el tacto rectal puede ser que nos eleve un poquito, unas décimas el PSA. Entonces lo más recomendable es hacer el tacto rectal en la segunda consulta. O sea, ya viendo los resultados del PSA normalmente, ¿no? Ya, ahora el chequeo, lógicamente, si todo está normal, todo está bonito, es anual, ¿no? ¿Ok? Ah, ya. Gracias, doctor. Muy bien. Doctor, ¿el gol estándar de diagnóstico de cáncer de próstata cuál era? ¿El tratamiento o el diagnóstico? No te entiendo. ¿El tratamiento? Diagnóstico. Ah, no, el diagnóstico lo hace con la biopsia, no existe otra cosa más. Lo demás son herramientas que te ayudan a llegar a eso, a aplicar luego la biopsia, ¿no? La biopsia es la que te va a hacer el diagnóstico del cáncer. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que normalmente hace como 20 años atrás, un poco más, yo me acuerdo, cuando hice la residencia, el cáncer prostático, como decía el grupo de práctica, el paciente costeaba su tratamiento, ¿ok? Y el tratamiento no es tan barato, sobre todo las ampollas, si es un cáncer avanzado, pero eso que es lo que normalmente viene siempre. Entonces, cada ampolla de estos tratamientos para bloqueo de la LHRH no son baratos. Si uno lo trata de comprar de su bolsillo, no te baja de 1.000 soles o 1.500 soles, ¿no? Y tienes que soltar mensualmente eso, ¿no? Entonces, eso es un gasto muy fuerte para una persona más aún que van a los hospitales de salud del Estado. Ya luego, posteriormente, cuando se vio este tema de que los cánceres iban elevando, sobre todo el cáncer prostático, el Ministerio de Salud formó un órgano autónomo que se llama FISAL. Posiblemente ustedes cuando vayan al hospital de Estado de Mayo, lo hay, se van a Se me encontrar bugueó el teléfono. se llama FISAL, que es No un puedo fondo. disparar, what the fuck, no puedo disparar. ¿Aló, puede apagar su No puedo audio, por disparar el favor? site. El audio. ¿Alguien ha aprendido su audio? Ok, entonces como les comentaba, el FISAL es un organismo autónomo dentro del Ministerio de Salud que pertenece, es parte del SIS, del Seguro Integral de Salud, en la que maneja todos los cánceres más frecuentes a nivel nacional. ¿Y cuáles son? En el hombre solamente lo cubre el cáncer prostático. También cubre otros cánceres, como cáncer de estómago, de pulmón, los linfomas, las leucemias, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, ¿no? Y también el melanoma. Entonces, eso ya ha entrado a un tema de que el Estado ya cubra al 100%, pero para que te cubra al 100% tienes que demostrar que tenga cáncer. La única forma de demostrar es con la biopsia. Igual pasa con el cáncer gástrico, tiene que hacer una biopsia del estómago, ¿no? Por endoscopía, igual que el melanoma, igual la biopsia de piel. Entonces, una vez ya tenido el papel ahí, entonces el paciente ingresa inmediatamente al fiscal y el Estado desembolsa todo lo que necesita el paciente para hacer su buen tratamiento. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra preguntita? Todo claro, doctor. Ok, muy bien.
Entonces, le doy las gracias por